Amén. Marcos capítulo 2, comenzando el versículo 1, nos dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, gracias por tu palabra que es bendita. Habla nuestras vidas, gracias por el privilegio y glorifícate en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Sabe qué importante es tener fe? Y ya que la fe, aparte de ser importante, agrada a Dios. Pero hablando de la fe, hay otro asunto que me llama la atención. Qué importantes son las buenas amistades. ¿Cuántos tienen amigos? Amén. No en Facebook, no en YouTube, no en Instagram o cualquier medio. Porque mire, si yo me basara en los amigos que tenemos en Templo de Benecer, que pasa de los 1000, tengo otra página de educación cristiana que pasa casi ya a los 2000, y tengo mi cuenta también que ni sé cuántos hay. Hoy día yo tendría muchos amigos, pero esos no son amigos. Esos son personas que son parte de un grupo cibernético que usted está registrado. Amigos son aquellas personas que conviven con uno, no tienen que vivir con uno, conviven con uno, están con uno en las buenas como en las malas, se preocupan, lo llaman, usted tiene tiempo con ellos. Pero aquellos que no convivimos, que no hablamos, que a veces nos vemos una vez al año, esos no son amigos, son conocidos. Por eso no es bueno decir tengo tantos amigos, porque el hecho de que yo me hablo con una persona u otra no significa que es mi amigo. Por eso es de suma importancia entender que hoy en día los amigos son necesarios. Y vamos a ver por qué. Porque había un hombre que tenía una situación caótica, una parálisis, al ser horrible no poder caminar. Por lo tanto, este hombre estaba en esa situación de miseria. Pero este tenía algo muy bueno. Quizás no tenía la habilidad de caminar, pero tenía 4 buenos amigos. Por eso en esta ocasión vamos a estar mirando varios personajes. Lógico, el principal de todos, nunca puede faltar, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con Jesucristo estamos completos, con Jesucristo es suficiente. Pero aquí vamos a ver otros personajes. Este enfermo, sus amigos, y como no ha de faltar, los dudosos, los murmuradores, los que cavilan, los negativos. Siempre vamos a encontrar personas en esta vida, de esa manera. El tema que quiero compartir es el siguiente: Dios recompensa la fe de otros. Vuelvo a repetirlo: Dios recompensa la fe de otros. Amén. A veces hay personas que no tienen fe, pero Dios honra la fe de aquellos que impulsan, que animan, que motivan a los que no tienen fe.
Y a veces, aunque la persona necesitada no tenga la fe, estos hombres de fe, estas mujeres de fe, influencian, Dios les usa y sucede el milagro, como lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero primero, vamos a estar considerando que donde Jesús llegaba, se llenaba el lugar. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, dice la Escritura, se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, ¿quién no iba a reunirse donde Jesús habitaba? Si hoy en día estuviéramos en el tiempo que Jesús caminara en esta tierra, nos dijeran que estaba en Jerusalén, ¿qué hacía usted? Íbamos corriendo a Jerusalén. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Inventábamos cualquier cosa, haríamos muchas cosas por tratar de llegar. Puede imaginarse, hoy en día, con lo que hay, con esto del virus, tanta enfermedad, supieran que Jesús está en tal lugar, ¿cómo se llenaría aquel lugar? Aquel entonces había menos gente. Hoy, si Jesús hubiera venido en este tiempo, tendría más seguidores, más gente. Pero bueno, Dios supo el tiempo justo, oportuno, que Él mandó a su Hijo. Por lo tanto, hoy nos podemos beneficiar. Al oír la gente que eran muchos, se juntaban. Era algo tremendo. Cientos, miles de personas se juntaban y llegaban a donde estaba Jesús. ¿Puede imaginarse? Puede imaginarse. Ahora, aquí nos dice que Jesús no estaba en el monte, como en una ocasión que pudo predicarle a 5,000 hombres, más mujeres y niños. No, aquí se metió una casa. Y no creo que era una casa muy grande, una mansión, como algunas de las que ustedes tienen. No, eran casas de 4 paredes, casas pequeñas, que se componían de una sola pieza, a veces, y en la misma pieza, pues ahí tenían todo. Pues ahí Jesús llega. Cuando sabe la gente, se juntan y podemos ver esa situación como. Por lo tanto, nos dice la Escritura que hubo unas personas, escucharon también de Jesús. Escucharon que Jesús estaba en ese lugar. Por eso, en segundo lugar, vamos a considerar la fe de otros. La fe de personas que quizás no tenían la necesidad, pero activaron su fe. Entonces vinieron a él unos, así los describe Marcos, unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren, aquí vemos un cuadro muy hermoso. Amigos verdaderos trajeron al Señor a este necesitado. Esos son los amigos verdaderos. Los amigos que se preocupan. Los amigos que hacen todo lo posible por ayudarle a usted, por ayudarme a mí. Era tanto el gentío, como nos describe la Escritura, la historia, que no había forma de llegar a donde estaba Jesús. ¿Cómo van a atravesar tantas personas? Bueno, vamos a decir que pudieron hacerse paso en medio de la multitud, pero había otro obstáculo. No podían entrar a la casa por la misma multitud. No los dejaban entrar. A veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que vamos en el carro y queremos meter un lugar y pasa el carro y no quieren. Tiene uno que hacerla a la brava. ¿Sí le ha pasado? A veces tiene uno que romper las leyes de tránsito para poder meterse. A veces está uno ahí esperando y nada, bueno, a veces hay un caballero, una damita que nos abra el espacio y nada. Bueno, Señor, perdóname, pero aquí me van a meter a la hispana, no solo a la mexicana, porque también salvadoreños, otros lo hacen, ¿verdad? Y se mete uno y que hasta el corazón le palpita y le pitan a uno, le hacen señas con la mano, usted sabe, ¿verdad? Pero ahora imagínense, llevar un paralítico, un necesitado, alguien que necesitaba ayuda. Estos hombres tenían fe porque el hecho de que lo llevaron significaba, no dice la Biblia que él les pidió, dice claramente, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Yo me imagino que uno de estos amigos escuchó que Jesús estaba ahí y fue y le dijo a los otros, oigan, está Jesús, esa es la oportunidad de nuestro amigo.
vamos a llevarlo. Y quizás fueron con él y dijeron, hey tú, ¿quieres tener la bendición de ser sano? Ahí está Jesús, vamos. No dice la Biblia si él fue voluntario o lo llevaron a la fuerza. Pero yo aquí veo primero la iniciativa de los amigos que tenían fe. Como le digo, el relato bíblico no nos da más detalles, pero podemos especular y sin pecar, sin errar la escritura, que estos amigos tenían fe. Ahora, ahí van, convencen, o quizás no tuvieron problemas de convencer al paralítico, lo llevan, pero había otro obstáculo, no podían llegar a Jesús. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, en cierta manera se estaba frustrando, parecía que iba a ser en vano. Para muchos quizás hubiera sido en vano y tiran la toalla y hasta allí llegaron. Tratamos, amigo, pero no pudimos. No, estos aparte de tener una fe, tuvieron un atrevimiento, tuvieron valor. Fueron personas esforzadas, personas que no vieron un obstáculo, sino que dijeron, llegamos hasta aquí, podemos todavía romper, quebrar ese obstáculo. Y miren lo que hacen estos atrevidos. Estos atrevidos se la averiguan, se van por otro lado, se suben al techo de la casa y aparte de que estaban violando propiedad privada, se atreven a destruir esa propiedad porque en el techo abren un hueco, quitan la madera, quitan la paja, lo que era materiales fáciles de remover. Pero ¿quién va a hacer eso en la casa de otro? Ni yo lo haría en mi casa. ¿Para qué quiero un hueco en mi casa? Pero esto no les importó. Ellos, con tal de que su amigo sanase, que Jesús lo sanara, ellos estaban dispuestos de llegar al final, no importando el costo. Posiblemente tenían que reparar eso después o pagar para la reparación. Pero eso no les importaba, porque su fe, su amor hacia su amigo era más que los costos, era más que lo tenían que sufrir. Entonces ya se podrá imaginar, este hombre, esto nos demuestra esa fe verdadera que traspasa cualquier obstáculo. Escuche bien, mi hermano, mi hermana. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres de fe. Amén. Pero no solamente que digan tener fe, sino que lo demuestren con hechos. Hombres y mujeres de fe que puedan vencer y destruir todo obstáculo de duda, de incredulidad, todo obstáculo científico, médico, porque muchas veces los médicos dicen, ya no hay esperanza, ese es un obstáculo. Humanamente hablando, ya no hay salida, ya no hay solución. Pero déjeme decirle, cuando uno tiene fe en Dios y Dios se place y Dios es su voluntad, Dios hace el milagro, Dios hace la obra. Por eso es de suma importancia, no solamente tener fe de palabras, sino de hechos, sino que también tengamos la fe, ese atrevimiento, ese coraje, ese esfuerzo. Dios a varias personas en la Biblia les dice, esfuérzate a Josué y sé valiente. También Pablo nos escribe en una de sus cartas, portaos varonilmente. No significa, ¿verdad?, que sean hombres, sino que sean personas valientes, personas esforzadas. Por eso, mire, con la fe y ser una persona valiente, esforzada, varonil, podemos lograr muchas cosas. Y también se aplica a las damas, mujeres de valor, mujeres valientes y con fe, llegan lejos. Podemos ver en la Biblia a personas como hombres y mujeres que por su fe en Dios hicieron grandes hazañas, hicieron grandes logros. Aún Rabá, la ramera, por la fe que tuvo en el Dios de Israel, Dios la usó. Hasta después Dios la hace parte de la familia de israelita, se casa con una israelita y de ella viene la descendencia del Mesías. ¿Cómo ve? Porque ella fue como tatarabuela de David. Porque esta Raá se casa con Salmón y Salmón tiene a Boz se casa con con Ruth. Ruth tiene a otro, a Obed, y luego Obed tiene a Isaí, y Isaí fue el padre de David. Imagínense, ¿pero por qué? Porque Rahab, aparte de que su condición pecaminosa, ella se convirtió al Dios de Israel y su fe fue atrevida, guardó, escondió a los espías porque creyó en el Dios de Israel y mire cómo Dios la honró. Amén. Por eso así, déjeme decirle, cuando usted tiene fe y aunque otro no tenga fe, Dios puede honrar su fe y hacer el milagro y glorificarse en medio de las circunstancias.
Por lo tanto, eso es lo importante. No importa que quizás alguien de nuestra familia, de seres conocidos, seres amados, no tenga fe. Y si usted tiene la fe, aún así Dios puede hacer la obra. Porque Dios tiene el poder. Dios honra la fe, como vemos aquí. Después de esto, en tercer lugar, Jesús habló a favor del paralítico por la fe de sus amigos. Dice así el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, ¿en quién vio la fe Jesús? ¿En el necesitado o en los amigos? Aunque dice, y al ver Jesús la fe de ellos, ahí puede incluirlos ya a todos. Pero yo pienso que más dio la fe de ¿quiénes? De los 4 amigos. Decimos que son 4 porque dice que 4. Porque Jesús, que sabía todas las cosas, sabía el proceso que ellos habían pasado. Todo desde donde venían. Ellos sabían. Y al verlo, porque Jesús estaba en la casa, de repente escucha un ruido en el techo y comienza a ver que cae basura, tierra, lo que quiera. Y empieza a ver que se abre el techo y bajan a un hombre en camino. Jesús, al ver esto, lo más seguro fue que por eso dice, Jesús, al ver la fe de ellos, no se dirigió a ellos, no se dirigió a la gente, sino al paralítico, pero no por la necesidad que lo traía. Recuerde que él necesitaba ser salvado su cuerpo, sanado su cuerpo. Pero Jesús sorprende y hace algo totalmente diferente que para muchos de allí hasta blasfemia fue. No es que fue blasfemia. Estos escribas, estos religiosos, legalistas, lo miraron así. Y Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue algo como una bomba en la gente. Hasta el momento nunca había pasado algo así, que un hombre se atreviera a perdonar pecados. Porque según en la teología judía y también en nuestra teología, en nuestra enseñanza, solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Ningún ser humano puede perdonar pecados de otro. Podemos perdonar pecados cuando nos ofenden a nosotros, nos piden perdón, perdonamos a la persona. Pero el que perdona los pecados es solo Dios. Ningún ser humano tiene la autoridad de perdonar pecados, menos de absolvernos, ni dando algunas indicaciones de cómo puede rectificarse. No, solo Dios puede perdonar pecados. Y por eso, en cuarto lugar, aparece la incredulidad. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A su pregunta podemos decir: sí, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ¿por qué este hombre? Dicen ellos. ¿Quién se atreve? ¿Quién es él para que perdone pecados? ¡Es blasfemia! ¡Es blasfemia! Así lo miraba esta gente. Pero lo que ellos ignoraban, lo que ellos no sabían, era que el que estaba allí era Dios encarnado. Amén. Y por lo tanto tenía el poder de perdonar pecados. Ahora miren, ¿por qué primero el Señor Jesús se dirige al paralítico para pedir, para perdonarlo? Porque miren, hay muchas razones por las cuales nosotros nos enfermamos. Hay enfermedades que son producto de la negligencia nuestra, que es una muy común. Hay enfermedades que son producto de Satanás. Hay enfermedades que son productos, pues así, de herencia que heredamos de nuestra familia. Y hay enfermedades que son por causa de pecados. O sea, pecados no confesados. Pecados ocultos que una persona tenga y no los haya confesado, puede ser la razón, en muchos de los casos, una enfermedad, una dolencia, algo que esté afectando su cuerpo. Y no puede ser sanado, aunque el más grande predicador con la más unción, aunque el apóstol Pablo estuviera aquí y orara por él, no puede ser sanado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que primero confesar
sus pecados. Si no, no hay sanidad para él. Por eso hay mucha gente hoy en día enferma que no pueden ser sanadas con ningún tratamiento científico. ¿Y sabe por qué? Porque su problema no es físico, es espiritual. Tiene que confesar esos pecados. Tiene que ser perdonado y ser libre, ser salva su alma primero, y entonces podrá venir la sanidad a su cuerpo. Por eso muchas veces nosotros hay que tener cuidado. ¿Por qué no sano? ¿Por qué tengo este pecado, esta dolencia? ¿Será que hay un pecado oculto que no hemos confesado? Por eso es importante siempre pedir a Dios todos los días perdón. Yo a veces le digo, Señor, y aunque ellos que ni me acuerdo, porque a veces nos olvida. No se nos olvida que alguien nos debe, pero sí se nos olvida que le debemos a Dios. O sea, ¿qué es deberle a Dios? Recuerde que el salario del pecado es, hay una deuda por el pecado. Cada vez que pecamos le debemos algo a Dios porque estamos violando, estamos ofendiendo su santidad. Por eso es de suma importancia no tener pecados ocultos, no tener pecados guardados. Y se le ha olvidado, si se nos ha olvidado, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde para poder pedir perdón. Yo por eso digo, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. No tantos, pero unos cuantos, ¿verdad? Porque si le digo, esto y esto, entonces, pues qué pecador es el pastor, ¿no? Por unos cuantos. Y aquellos que no me acuerdo, que Dios sabe que se lo olvida a uno, o que uno piensa que no pecó, Señor, aún por aquellos inconscientemente, perdóname. Y si hay alguno que tengo que confesar, el Espíritu Santo, recuérdame, trae a mi memoria para yo poder ser lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Por eso este hombre necesitaba primero ser perdonado para poder recibir su sanidad. Aunque el hombre en voz, en súplica, no le pide perdón, pero yo creo que el hombre al estar ante Jesús en su corazón, él se arrepintió, él quería el perdón. Y Jesús, que conoce los corazones, lo conoció, lo vio, y por eso lo perdonó aunque no le confesara. Porque ya en su corazón el hombre quizás estaba clamando por perdón. Por eso cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, él en ese momento fue perdonado. Y ahora sí estaba listo para recibir su sanidad. Amén. Quizás el hombre no tenía fe. Y sabe que a veces no tener fe, uno como hijo de Dios también puede ser pecado. Porque la fe, ¿qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. La incredulidad es pecado. La duda no es pecado, pero tampoco es buena, es dañina, porque la duda nos puede llevar a la incredulidad y ya ahí es el pecado. Puede ser que este hombre no tenía fe, o cualquier otro pecado, fue perdonado. Y bueno, entonces la incredulidad. Entonces, y conociendo, entonces Jesús, en quinto lugar, Jesús confronta la incredulidad. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor conoce los pensamientos de todos. Conoció los pensamientos del paralítico, de los amigos y de la gente. Esa es otra prueba más de su divinidad, de su deidad. Porque el único que conoce el corazón es Dios. Amén. Y aquí Jesús estaba actuando como Dios. Porque aquí activó su atributo de omnisciencia. O sea, un atributo que solo Dios sabe, posee, que es conocerlo todo. Omnisciencia es todo lo sabe. Y cuando Jesús pudo saber lo que cavilaban, no lo dijeron, lo pensaron, lo maquinaron, lo trabajaron en su corazón. Jesús da esta palabra. ¿Qué es más fácil? Humanamente hablando, ¿qué es más fácil decir a un enfermo? ¿Dios te perdone o te sane? ¿O yo te perdono o te sano? ¿Qué es más fácil? Decirle yo te perdono que sanarlo. Porque a mí, ok, yo te perdono hermano, Dios te bendiga, bye, y se queda enfermo.
Por eso era más difícil. Y por eso Jesús ahorita les da esta prueba de su poder. Esta prueba de su poder. Por eso ya el versículo 10 vemos en sexto lugar el resultado de la fe. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, levántate enseguida y toma tu lecho. Salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Amén. Jesús se glorificó. Amén. Jesús hizo su obra. Al instante dice que el paralítico es sanado. Aunque aquí se honra la fe de los amigos del paralítico, vemos que él tuvo que también poner su parte, y aunque pudiera ser que no tenía fe antes, en el último instante cuando recibió el perdón de Jesús, su fe allí nació, su fe creció y él tuvo fe, porque si no hubiera tenido fe, quizás antes lo trajeron a la fuerza, pero en el momento que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, escucha el diálogo que hace con la gente y le dice: tú levántate y anda y vete a tu casa. Este hombre allí activó su fe, tuvo fe en las palabras de Jesús, se levantó, mi hermano, mi hermana. Amén. Se levantó por el poder de las palabras de Jesús, pero el hombre tuvo que creer esa palabra. Amén. Ahora aquí viene el asunto. ¿Qué hubiera sido por este hombre si no hubiera tenido esos amigos de fe? A veces podemos tener amigos, pero ¿sabe qué? Esa clase de amigos a veces no vale la pena. Yo escucho cristianos que dicen tener amigos, pero me entero que muchos de sus amigos no son hombres ni mujeres de fe. Son hombres pecadores, son hombres que andan en pecado, que conviven con ellos. Ellos toman cerveza y ellos se toman un refresco, pero ahí conviven. No, nosotros no debemos de convivir con personas negativas, con personas que andan en pecado. Ahora, la única manera que yo tengo que convivir con los adúlteros, con los fornicarios, con todos los afeminados, con toda persona que esté en pecado, es para darles testimonio y hablarles de Jesús. Amén. Porque el apóstol Pablo dice: no se junten con esta clase de personas, con ladrones, con mentirosos, adúlteros, afeminados. Pero no está hablando de la gente del mundo, sino está hablando de gente en la iglesia que tiene mal testimonio. Por eso es importante tener buenos amigos. Amén. Esos amigos que usted y yo tenemos que ver qué clase son y qué es lo que viven, cómo viven. Porque mire, yo como hijo de Dios, mi convivio debe ser con hijos de Dios. La única forma que yo puedo crecer espiritualmente, aparte de mi relación con Dios, es tener personas que me ayudan a levantarme en momentos difíciles. Amén. Porque una persona que no tiene la fe que yo tengo y de repente yo caigo, yo me desmayo y esta persona pues no tiene fe, pues dice: pues ¿qué puedo hacer? Me puede dar una receta de él, ¿verdad? Hay personas que a veces tienen el virus y le dicen: no, pues échate unos tragos de tequila y se te quita. Ya ves, esas son las recomendaciones. En cambio, un hijo de Dios te dice: ¿sabe qué, hermano? Hay que orar, déjenme orar por usted. ¿Ve qué diferente? Amén. Hágase de amigos que tengan la misma fe que usted. Y aunque tengan más fe con lo que usted que yo, es mejor. Porque si yo tengo un amigo que tiene más fe que yo, óigame, eso me va a beneficiar a mí, me va a ayudar. Por eso es de suma importancia de hacernos de amigos, de amigas que tienen a Cristo en su corazón, que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo. Porque aquellas personas que decimos ser nuestros amigos, que murmuran, que critican, que no edifican, sino solamente cosas de corrompidas, necias, murmuraciones en nuestras pláticas, eso no es correcto. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 27 al 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la mutua edificación. O sea que cuando usted se junta con los amigos, hay que edificarse con la palabra de Dios. No significa que todo el tiempo va a hablar de Dios, que bueno fuera. Puede hablar de otras cosas,
cosas de la familia, del trabajo, de la comida, de asuntos de deportes, pero sanamente. Pero lo importante es que cuando yo convivo con otros hermanos, con otras personas, seamos edificados mutuamente. Eso ayuda mucho, eso fortalece mucho. Y este paralítico le ayudó, tuvo la bendición de tener unos amigos que tenían fe. Por eso, mi hermano, tengamos la fe suficiente, porque hay muchas personas que no tienen fe, o de repente su fe claudica, su fe desmaya, su fe cae, y usted ahí va a estar para levantarlo. Dice la palabra de Dios, aunque muchos lo aplican al matrimonio, es mejor dos juntos que uno solo. Pero también se puede aplicar en esto lo espiritual. Si usted tiene un amigo espiritual y usted cae, él lo va a ayudar a levantarse. Pero si está solo, ¿quién lo va a levantar? Es como el solo se acuesta en estos tiempos de frío, va a tener frío, pero si tuviera su pareja, pues se va a calentar. Así dice. También dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entre más unidad, ayuda tengamos de hermanos en la fe, vamos a poder tener más victoria en nuestra necesidad. Gloria a Dios. Por eso cuando usted tenga un problema, una necesidad, sí, ore con fe, pero busque personas que tienen fe para que le ayuden a orar, porque la fe, dice la Escritura, que la fe del justo puede mucho. Imagínense, 2 justos, ¿cuánto va a poder la fe? Si de un justo la oración tiene poder, imagínense de 2 justos, imagínense de 3, de 4, de 5, de 10 justos, de 20 justos. Dios se glorifica. Por eso es importante, cuando usted tenga una necesidad. Yo sé que a veces somos personas cohibidas, que no nos gusta decir nuestros problemas o enfermedades, pero a veces sí, búsquese su círculo espiritual, hombres y mujeres de fe. Hermano, hermana, estoy pasando por esta situación, ayúdenme a orar, y verá que eso es muy beneficioso. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener la fe y ayudar con nuestra fe, no solamente a nosotros, sino ayudar a otros. Amén. Y siempre en una familia, tiene que haber alguien que tenga más fe que otros. Es difícil, quizás imposible, que en una familia todos tengan la misma fe. Cada quien va a variar su fe, pero siempre hay en una familia, hay el sacerdote o la sacerdotisa. ¿Quiénes son estos? Aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen fe. El hombre, en un matrimonio, en una familia, el hombre es el que debería ser el sacerdote del hogar. Pero a veces el hombre no tiene la fe, no se ha convertido a Cristo. ¿Y a quién le toca? Pues a la mujer. Pues la mujer es la que tiene que tener esa fe para dirigir a su familia. Puede ser que en una familia los padres no tengan la fe, pero a veces los hijos, a veces las hijas. Eso yo lo puedo ver cotidianamente. O sea, siempre debe haber alguien en un hogar que tenga más fe que el otro. Qué bonito fuera tener la misma fe. Imagínense. Si la fe de justo puede mucho, la fe de 2 justos que oran. Por eso, esa es suma importancia. Hay muchas personas caídas. En este tiempo, este virus ha tocado a muchas vidas, a muchas personas. Y aunque seamos cristianos, muchos se han afectado. Porque según el virus, aparte de los problemas físicos, consecuencias, reacciones físicas, también afecta lo emocional. Y parece que muchas personas durante el proceso de la enfermedad, o aunque salgan, caen en depresión. Y déjeme decirle, es más poderosa la enfermedad emocional, la debilidad emocional, que la enfermedad física. Porque aunque usted esté enfermo, pero su ánimo está por los suelos, va a ser más difícil levantarse. Y ahí es donde necesita esta gente que en ese momento decae su fe, que en ese momento se va hundiendo día tras día. Ahí es donde necesitan un amigo, una amiga, un familiar que les ayude con su fe a levantar. Quizás él no tiene fe, pero si usted tiene fe, Dios honra su fe y Dios hace la obra. Amén. Dios hace la obra. Yo lo he visto. Por eso, mi hermano,
ya para concluir, Jesucristo puede perdonar cualquier pecado que se arrepienta de corazón. Amén. No importa qué tan sucios, malos, grandes o cantidad enorme sean nuestros pecados, la sangre de Jesús tiene el poder para perdonar. Amén. Pero hay que confesarlos. Y recuerde, mucha gente está enferma porque no han confesado sus pecados. Confiese su pecado y verá que la sanidad va a venir a su cuerpo. No todo el tiempo es así, pero hay personas que están en esa situación. Y nosotros no queremos darle ningún lugar a nada, ¿verdad? Por eso hay que confesar pecados. Pecados ocultos, pecados conocidos. Porque mire, Dios tiene el poder para obrar sus maravillas y milagros conforme a su voluntad. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No, ninguna. Lo único imposible para Dios es que Dios no puede mentir. Eso es lo único imposible. Entonces sí hay una cosa imposible para Dios, mentir. Pero eso es bueno. Amén. Pero de ahí Dios nada, absolutamente nada es imposible. Y si es su voluntad, Dios va a honrar la fe suya y va a levantar al enfermo, va a levantar a la persona caída, va a levantar a la persona, no importa cuál sea su situación, Dios se va a glorificar porque Dios honra su fe. Amén. Por eso es importante tener fe y usarla cuando sea necesario, no solamente a nuestro favor, sino al favor de otros. ¿No tiene fe, hermano? ¿No tiene fe? Pues yo sí tengo fe, déjeme orar por usted. Y en el proceso Dios va a hacer la obra. Amén. Por eso, aunque usted vea que la persona no tiene fe y usted tiene, ore, porque quizás en medio de la oración Dios se va a glorificar y aquella persona va a ser tocada por lo que usted le va a ministrar y su fe se va a levantar, como en este caso del paralítico. Quizás él no tenía fe, pero cuando Jesús lo perdona, pues eso le activó su fe. Así mismo, mi hermano, usted ore y verá que Dios se va a glorificar de una manera especial. Porque la persona misma, aunque también la persona misma que esté en necesidad, tiene que activar esa fe. Pero yo creo que muchas veces, ¿no le ha pasado a usted que cuando usted está alabando en su casa al Señor, pues lo alaba uno bien, hermoso y todo? Pero cuando viene uno a la iglesia y usted viene un poco apagadona, desanimado, ahí empieza a alabar al Señor, pero mira al hermano, a la hermana, a los que dirigen acá, así, y ven cómo alaba al Señor, ¿no se contagia? Amén. ¿No se contagia? Pues así mismo es la fe, ver cómo una persona ora, ministra a otro, y usted escucha, ¡pum!, es poder, porque la unción del Espíritu Santo obra a través de la persona, Amén. porque tiene fe. Por eso no se dé por vencido. Sigamos orando, y si Dios no levanta en ese momento, hay que seguir orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haga la obra, o que nos diga, ya basta, ya no voy a, ya mejor, no, tengo otro plan para esta situación, para esta persona. Pero nunca perdemos. Antes, por el contrario, siempre ganamos cuando activamos nuestra fe. Amén. Ore por otros. Tenga fe que Dios va a hacer la obra y Dios va a honrar su fe. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Padre, te adoramos, Señor Jesús. Tú eres santo. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo. Si usted que está aquí presente, nos está mirando, hay algún pecado que tenga que confesar, pedir perdón al Señor. Ahí donde está, pida perdón al Señor. Como a veces no sabemos si hemos pecado, pero son cosas que a veces, de todas maneras, pidamos perdón al Señor. Te adoramos, oh Dios. Tú eres santo. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos porque tú eres digno. Te adoramos porque tú eres santo. Te adoramos porque tú eres grande y maravilloso. Bendito es tu nombre. Alabado es tu nombre. Glorificado es tu nombre. Bendito es tu nombre. Recibe la gloria. Aleluya. Santo eres, Señor.
enfermos tengan alguna necesidad, vamos a orar y vamos a seguir alabando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, por aquellos que están enfermos, cualquiera que sea la necesidad, la enfermedad, la dolencia, la causa, no importa. En este momento, Padre, tenemos fe de que tú tienes el poder. Y así como estos hombres, estos amigos llevaron al paralítico creyendo en ti, mi Dios, nosotros también, Señor, activamos nuestra fe y creemos que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, familiar, Señor, que está pasando por una enfermedad del virus de COVID-19 o cualquier otra enfermedad o dolencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús les decimos, unidos aquí más de 20 personas, aquí y aparte los que están en el hogar, los hogares, nos unimos, activamos nuestra fe, porque la fe del justo puede mucho, y aquí vemos más de 10 justos. Activamos nuestra fe y te decimos a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, levántate, levántate, levántate en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántate al Dios de lo imposible. Levántate, eres sano, eres libre, eres sano, eres libre en el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Sigamos adorando al Señor. Sigamos adorando al Señor. Aleluya. Digo, Dios de lo imposible. Te adoramos. Adoremos al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él lo hará. Alábala, mi hermano,
Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Manténgase orando. Manténgase orando.